Y hoy tenemos la oportunidad de entablar una conversación con una de las figuras tal vez que va a tener uno de los roles más importantes dentro de las altas consejerías del gobierno del presidente Iván Duque. Se trata del alto consejero político, el ex senador Jaime Amín. Qué placer que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias, Hassan. Un saludo muy especial para usted y toda la amable audiencia. ¿Se imaginaba salir del Congreso y entrar en una responsabilidad tan grande como la que va a tener ahora? Es un escenario diferente. El legislativo es extraordinario en la medida que es un filtro, un termómetro de los asuntos nacionales. Pero claro, desde el Ejecutivo es donde se marca línea, donde se trazan derroteros y donde además se tiene una gran responsabilidad con 10.400.000 colombianos que apoyaron al presidente Iván Duque. Quienes han dicho que las altas consejerías es una función que le quita protagonismo a los ministerios. ¿Usted qué piensa al respecto? No, yo pienso que cada loro en su estaca. El presidente Duque es un hombre ejecutivo con una amplia visión de los temas, muy moderno. Los 12 o 13 años que estuvo por fuera del país conociendo el mundo, trabajando, estudiando, capacitándose, ejecutando una suerte de proyectos para Latinoamérica, le da una visión integral y muy moderna de lo que debe ser un gobierno volcado hacia la gente. Van a tener una oposición muy fuerte, pero al mismo tiempo, usted, recuerdo cuando estaba en el Congreso, siempre hablaban del unanimismo del Congreso. ¿Cómo se siente frente al nuevo Congreso? Porque usted va a tener que dar muchos conceptos de trabajar en un ambiente donde van a tener unas bancadas, algunas que van a apoyarlos en unos temas y una fuerte oposición. ¿Cómo va a ser eso? Como senador, el país me conoció, no tuve un doble discurso. Siempre dije que era nocivo para la democracia tanto unos gremios ensimismados como unos medios enmermelados. El presidente quiere una absoluta independencia de los poderes públicos, una relación armónica con ellos y también, cómo no decirlo, con quienes ejercen responsabilidades públicas desde el sector privado. Eso va a ser un diálogo fluido. ¿Se puede trabajar con un Congreso sin mermelada? Totalmente. Nada hace más que el ejemplo, Hassan. Mi abuelo lo decía. Y yo creo que el presidente Duque marcó un derrotero muy importante, transformador, esperanzador, en la medida en que el día de su posición le dijo al país es prudente pasar la página de esa relación tóxica que pasa por el sedazo de la mermelada. Y hay que decirles a los congresistas, como lo estamos haciendo en todas las regiones con la presencia del señor presidente, que son bienvenidas sus gestiones, que acá tienen un gobierno amigo, un gobierno abierto, pero que si quieren llevar proyectos a las regiones tienen que ponerle nombre, apellido e ir a la región con el presidente para mirar objetivamente cuál puede ser la causa y el alcance de cada contrato. Vamos a temas puntuales de lo que está pasando. ¿Usted va a votar la consulta anticorrupción? Sí, la votamos como senadores, tanto el entonces senador Iván Duque como yo. El presidente ya lo dijo en Mocoa el pasado domingo. Él la va a votar, pero usted el día domingo, ¿usted va a ir a votar la consulta? Espero estar en Barranquilla porque es donde tengo inscrita la cédula. Y si tengo la oportunidad, claro que voy a ir. ¿Qué piensa de los que están diciendo que eso es costosísimo, que incluso el Centro Democrático como bancada está jugando doble cuando la apoyó en el Congreso y ahora está diciendo que eso se puede tramitar por otro lado? Digamos una cosa muy cierta. El señor presidente tiene una agenda propia en materia anticorrupción. Lo venía diciendo desde su propia campaña como candidato del Centro Democrático. Y ya se ha traducido en un paquete de leyes muy importantes. ¿Cuáles son los ejes transversales más importantes de ese paquete del gobierno? Darle una reforma política al país que eleve el tono del ejercicio de la política en Colombia, que le permita a los ciudadanos recuperar la credibilidad en el ejercicio de la política y en quienes la ejercen. En ese orden de ideas, el presidente le ha propuesto, por ejemplo, limitar a 3 periodos en corporaciones públicas a quienes ejercen esos cargos para que no se eternicen. Una cosa muy importante, acabar con el voto preferente que hace muy costosa la participación en política. Curules que cuestan 5 y 10 mil millones de pesos son una ofensa para la ciudadanía y la democracia. Acabar con eso. Otra cosa muy importante, Hassan, que el tema de la declaración de renta, que ya está contenido en alguna norma, pueda tener realmente un alcance real. ¿Cuál? Que se haga pública y anualizada. Esto es, que cada año los colombianos sepan cuál es el patrimonio de quienes están ejerciendo las funciones públicas y una cosa muy importante, levantar la reserva legal. ¿Usted cree que se le va a bajar el salario a los congresistas? A mí no me parece. Yo creo que un congresista debe vivir de su salario y que la fiebre no está en las sábanas. Yo creo que el tema endémico de la corrupción, frente a la cual el presidente Duque quiere hacerle un eje transversal de toda su política pública, tiene que ir mucho más allá. ¿Y qué nos preocupa de la consulta anticorrupción? Que ojalá además salga avante por el bien del país y de las instituciones. Que todo ello también tiene que volver al filtro del Congreso, para que el Congreso otra vez, como última palabra en materia de los proyectos, pueda darle, digamos,
una articulación a lo que ya la ciudadanía Oiga, usted ya, ha firmado, usted ya ha votado. ha metido otros temas ahí que tienen que ver con el bolsillo. ¿Cómo ve y cómo piensa el gobierno tramitar toda una reforma fiscal? Esto se llama un paquete o una reforma de reactivación económica que vaya en consonancia con lo que el entonces candidato, hoy presidente Iván Duque, le dijo a los colombianos. Necesitamos, por una parte, aliviar un poco esa carga tributaria que vuelve oneroso el ejercicio. Hay que subir impuestos, hay que poner a más gente a tributar. Sí, pero que de alguna manera ahoga la posibilidad de recuperar el gran aparato productivo nacional y crecer a partir del fortalecimiento del empleo formal y, por otra parte, algo muy importante, pensar en aliviar el bolsillo de los trabajadores, fortaleciendo el poder adquisitivo. Oiga, hoy está el expresidente Álvaro Uribe, senador, con una propuesta, y es la de erradicar un proyecto de ley por medio del cual se le otorguen facultades al presidente de la República para incrementar de manera extraordinaria el salario mínimo legal vigente mensual. ¿Usted cómo le parece eso? Sería por una sola vez. Ese proyecto no lo ha examinado el gobierno. Seguramente el señor expresidente Uribe lo va a poner en consideración del equipo de Hacienda económico del presidente Duque y ya habrá, digamos, una pauta sobre el particular, pero en términos generales le digo, Hassan, el presidente Duque tiene la firme intención de que su promesa de campaña de aliviar digamos, la carga impositiva tributaria de los colombianos y fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores sea una realidad. Mire, cuando usted se encuentra en una situación como la que se está viviendo políticamente, donde hay una polarización muy fuerte con un estatuto de la oposición vigente, donde hay una oposición férrea y fuerte, ¿cómo van ustedes para acercarse desde el punto político a las comunidades? Hay un tema de muchos viajes, muchos talleres. ¿Usted va a estar participando en esos talleres en las regiones? Sí, Hassan, por una cosa fundamental. Se perdió el hilo conductor de la política entre el gobernante y los asociados. ¿Qué sintió el país en los dos últimos cuatrenios? Un presidente lejano. El presidente Duque, desde las 24 horas subsiguientes a su posesión, comenzó a viajar. ¿Pero esos son por como, el país. como talleres comunitarios? Son talleres programáticos, además, frente a los cuales el presidente adelantó su campaña, porque él en cada rincón de Colombia fue con la temática local a escuchar a los ciudadanos, y de allí, de esos 206 talleres que hizo, pudo articular un programa de gobierno que está en 206 propuestas precisamente. ¿Qué van a hacer ustedes frente a lo que ha pasado en la Corte Constitucional? Cuando ya se ha empezado a dar unas decisiones que le dan, por ejemplo, a la JEP competencia para estar y trabajar en ciertos casos como estaba antes, donde ustedes en campaña y el presidente Iván Duque prometió reformas en el proceso de paz. ¿Eso cómo lo van a trabajar? El presidente Duque no tiene dos discursos. Dice en público lo que también sostiene en privado o a la inversa. Él ha dicho que es necesario hacer unos ajustes al proceso de paz, algunos de los cuales ya están presentados al Congreso, fundamentalmente el tema de que el narcotráfico y el secuestro no sean delitos asociados al delito político. Eso rompe por completo la columna vertebral de la Carta Política. La decisión de los delitos sexuales que queden prácticamente bajo el control de la JEP. Preocupa porque, y ya habrá, digamos, un pronunciamiento del gobierno sobre el particular. No conocemos la sentencia, son 840 páginas. Le pediríamos a la Honorable Corte que pudiera dar a conocer ese texto, que es muy importante, y no solamente las 25 páginas del comunicado de prensa. Hay temas muy gruesos allí, pero yo le diría algo, además porque fui senador en un momento dado y manifestamos nuestras preocupaciones frente a los alcances de algunos temas del acuerdo de paz, que fue lo que le dijo el candidato Duque, y hoy presidente quiere hacerlo una realidad a través de algunos ajustes. Digamos, el Congreso había tomado ya una línea frente al tema de los delitos sexuales, ajustándolos y extrayéndolos en materia de la JEP cuando fueran delitos de la mayor gravedad y pasarlos a la justicia ordinaria. Nosotros nos declaramos respetuosos de la Honorable Corte Constitucional, pero por supuesto el gobierno no tendrá las manos atadas para darle una visión integral a lo que fue una promesa de campaña del presidente Duque, revisar estos acuerdos. ¿Cómo vio la elección del nuevo Contralor? ¿Y qué pensó usted al respecto cuando se estaba dando ese proceso? Algunos dicen que incluso el Centro Democrático no le dio el respaldo que necesitaba José Félix Laforí. Mire, el país tiene que irse acostumbrando a algo muy importante, Hassan. Un presidente que piensa, dice y ejecuta en la misma línea, es decir, hay coherencia. Él dijo desde el principio: queremos respetar la autonomía del Congreso, pero es que eso no se quede en una palabra, en un enunciado. Tiene que ser una realidad para que el país sepa
que ahí hay un Congreso que tiene unas facultades autónomas, que las ejerza, que escoja el mejor, con dos condiciones, fueron las únicas que puso el señor presidente, y nosotros esperamos que el nuevo Contralor de la República se ajuste a ello, que no sea ni un Contralor de bolsillo, y nosotros creemos que no lo es, y segundo, que no vaya a utilizar ese importante cargo para hacer política y desviarse del principal punto. Esa reunión que se dio, por ejemplo, en su momento de los expresidentes Pastrana, Gaviria, el expresidente Uribe, para mirar de pronto coyuntura, algunos sectores en la oposición dijeron, ¿eso fue para cuadrar la elección del Contralor? No, le digo que no, el país conoce al presidente Uribe, digamos, es un hombre frentero, él le expresó, lo hemos sabido, porque han habido diálogos del presidente Duque con cada una de estas personas, con quien, como el doctor Germán Vargas, el doctor Aurelio Iragorri, el expresidente Pastrana o el expresidente Gaviria tuvieron oportunidad de reunirse con el jefe de la bancada del Centro Democrático, y lo único que se habló allí es cómo fortalecer la agenda de país que legislativamente le va a presentar el doctor Iván Duque Usted al ha dicho Congreso en esa de la entrevista República. varias veces que el presidente Iván Duque no tiene un doble discurso, que tiene un discurso consistente. Quienes desde la otra orilla dicen que una cosa es lo que dice el presidente Duque y otra muy distinta a lo que juega el partido, y que ese fue, por ejemplo, el escenario que pasó en el discurso de la posición del presidente del Congreso, Ernesto Macías. ¿Usted qué piensa? ¿Que se dice una cosa por un lado y se dice una cosa por el otro? Yo creo que cada persona tiene su estilo. De alguna manera, pues, en los estertores del gobierno anterior, el saliente presidente pintaba un país como si estuviésemos, diría el maestro Chandía, no en Cundinamarca, sino en Dinamarca. El doctor Macías expresó unas cifras muy a su estilo Pita, francote, descarnado, que son interesantes evaluarlas, más allá de cómo las dijo. Pero el discurso del presidente Duque fue un discurso esperanzador, integrador, de visión de país, donde dijo: yo no voy a gobernar por el espejo retrovisor, sino que quiero invitar a un gran pacto nacional para sacar adelante los inmensos problemas del país. Y una cosa muy importante, Hassan, yo creo que el país tiene que acostumbrarse a que la relación armónica de los poderes públicos no tiene que ser solamente un enunciado constitucional, tiene que hacerse realidad para recuperar la credibilidad de la política. En otro tema que me parece también muy relevante es pasar de la oposición a ser gobierno. Eso es un cambio de mentalidad, eso es un cambio en la postura, eso es un cambio incluso en la manera desde la política de poder transmitir un mensaje y una agenda de gobierno. ¿Cómo va a hacer usted con ese tema? Pues, yo cambié el chip el primer día. Soy del Centro Democrático, fui senador por ese partido, lo mismo que el presidente Duque. Ahora estoy en el gobierno y le hemos dicho con mucho respeto a nuestra bancada, que por demás la bancada del Centro Democrático es la que le entregó un plus a los colombianos en el ejercicio de una forma inédita de hacer oposición, los 4 años anteriores. Recuperar la credibilidad de la política, una bancada seria, disciplinada, estudiosa. Ahora tienen que hacerlo, pero apoyando al gobierno. Pues le deseamos mucha suerte. El tema, por supuesto, en un gobierno que empieza es que le vaya bien para el bienestar de todos los colombianos. La lupa está puesta, por supuesto, no solo en las funciones del presidente, sino en quienes son su anillo más cercano, y claramente los altos consejeros, en el caso suyo, alto consejero para la política, es uno de los roles más importantes. Gracias por aceptar esta invitación y, por supuesto, estaremos seguros de que nos volveremos a encontrar para hablar de muchos temas de lo que está pasando en la relación del gobierno con el legislativo, para mirar todos los procesos que se están sacando adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Hassan, por esta invitación, y solamente, digamos, matizar esta entrevista con una frase fundamental. Con el presidente Duque, el presente y el futuro de Colombia va a ser esperanzador. Vamos a ver un cambio de relaciones en el ejercicio de la política, y la cabeza del Ejecutivo va a dar el primer ejemplo de ello. Alto consejero Jaime Amin, un verdadero placer. Gracias. Muchísimas gracias, Hassan.